Sentido de la estructura pedagógica. Vamos a tener una propuesta de estructuración de sesión de aula que nos permite desglosar el plan de asignatura que hemos construido colectivamente. Se trata de una propuesta que nos permite trabajar en común, no igual ni repetido, una forma organizada, metódica y directamente el ejercicio de desarrollo de las unidades temáticas. De igual manera, se trata de hacer una construcción colectiva que nos permita sistematizar la experiencia con el ánimo de tener una forma de presentación que hacia futuro permita una construcción de redacción para un proyecto editorial. Si bien, dentro del espíritu de la comunidad de los hermanos maristas, en consecuencia con la ley, se respeta la libertad de cátedra, de lo que se trata es poder generar unos elementos de identidad del estilo pedagógico marista. Si bien, la tradición de las obras educativas de la misión de los hermanos maristas no presenta un modelo pedagógico de Champagnat. Se trata de animar a los educadores, laicos y religiosos maristas de mantener un mínimo de identidad metódica que permita la construcción colectiva y del saber pedagógico y didáctico. Esa propuesta pedagógica se articula en 4 fases, cada una de ellas con una intencionalidad educativa. Esa permitirá que los niños y niñas, adolescentes y los jóvenes de nuestras obras puedan interiorizar un proceso metódico de formación. De esta forma, se convierte en un instrumental didáctico de formación, tanto para el estudiante como para el docente. Haciendo la claridad que no se trata de instrumentalizar el acto educativo o de entrar en la lógica de la tecnología educativa de fórmulas y formulaciones a diligenciar, sino de compartir una matriz de diseño de lógica del acto de aula. No se pretende tampoco coartar la libertad y creatividad del docente en su encuentro con los estudiantes, sino permitir un ejercicio de sistematización serio que nos permita realizar innovaciones en el desarrollo de nuestras unidades de aprendizaje. Como todo modelo pedagógico, se trata de presentar una dinámica de desarrollo de la enseñanza-aprendizaje a través de algunos principios mínimos de didáctica que nos posibiliten la reflexión sobre el aprendizaje en la ERE. No se quiere que este esquema se fosilice hasta tal punto que se convierta en un formato frío y sin sentido para entregar a los jefes de área o a los coordinadores académicos, sino que respetando la articulación interna de formación y sentido en la ERE, se logre sistematizar las experiencias significativas. No resta recordar que la propuesta epistemológica interna que fundamenta en el área es la dinámica de los 2 polos relacionados de lo religioso, lo antropológico y el misterio, a través de las mediciones o hierofanías. Si la opción metódica más favorable para la implementación de una didáctica en la ERE es el método histórico experiencial, la estructura debe estar animada por su lógica, sus fundamentos epistemológicos y su estructura metodológica. Así, la propuesta de las 4 fases puede articular el método. Fase introductoria. En dicha fase se parte de la comprensión de la experiencia como contexto inmediato a la clase y como tópico generador de la actividad de enseñanza-aprendizaje. En el método de la teología de la acción correspondería al primer momento, real práctico, que busca comprender la realidad en toda su densidad, complejidad, radicalidad y casualidad. Es poner en juego la memoria, el entendimiento, la imaginación y los sentidos para captar el significado y valor esencial de la realidad. Para efectos de aplicabilidad en la ERE, correspondería esta primera fase a la propuesta de realizar una ERE arraigada en la experiencia, como el encuentro persona de la relación vital con la realidad, como inmediatez de la vivencia directa con la realidad. Dicha experiencia debe estructurarse de tal manera que sea pertinente como tópico generador, ya sea de forma directa o indirecta. De forma directa, es partir de la realidad que han vivido los estudiantes desde sus propios entornos existenciales. De forma indirecta, es partir de la aproximación a la realidad que se han elaborado en textos, artículos, videos, composiciones artísticas, entre otros. Ese partir de la realidad exige explorar las motivaciones
y justificaciones de por qué se ha privilegiado esta aproximación, cuál es su significatividad e importancia, cuáles son las inquietudes que despierta, cómo afecta sus actitudes, modos de captar la realidad, opciones, valores y preferencias. Esa experiencia de la realidad debe ser compartida y codificada. Fase de fundamentación. Se pretende que el estudiante tenga su aproximación teórica al análisis de la misma realidad, de la experiencia, con apoyo a la literatura pertinente que le ayude al grupo a indagar sobre la casualidad, complejidad y radicalidad ya observada desde la experiencia. Es la parte del análisis crítico y hermenéutico de la realidad. Se trata de profundizar en la experiencia para comprenderla integralmente, acudiendo a los aportes dados por los investigadores y teóricos de las ciencias sociales. Corresponde al momento 2 del método de la teología de la acción, o momento hermenéutico. Es un nivel de reflexión que busca captar el significado y valor de la experiencia a partir del estudio de la misma, para descubrir sus relaciones, casualidades y complejidades, entre otras palabras, buscar su sentido. En esta fase es importante el apoyo de la teología, como ciencia que le permite interpretar la realidad a la luz de los textos normativos, tanto del Evangelio como de los textos eclesiales, teológicos y magisteriales, pues se juzga la realidad desde los referentes de la revelación. Es una interpretación desde la fe, ya que se trata de encontrar en esa misma realidad los lugares teologales y teológicos de la salación. Así, la misma realidad resulta reflexionada, explícita e interpretada desde la fe. Fase de interiorización. Se trata del ejercicio de apropiación del conocimiento, personal y o colectivamente, donde el estudiante busca aplicar el sentido de la misma experiencia. Aquí es muy importante el discernimiento que suscita la proyección hacia la misma realidad, pero transformada por la comprensión de la fe. Corresponde al tercer momento de la teología de acción o momento teórico práctico. Necesariamente en esa fase, la experiencia inicial es transformada y transformante. Por ello, lo aprendido en clase debe proyectar y socializarse con la comunidad. Se trata de activar el dinamismo transformador de la fe, que hace que la realidad quede totalmente transformada por la acción salvífica y revelatoria de Dios. La tercera fase implica opciones que favorezcan la construcción de proyectos de vida coherentes y posibles que dinamicen la realidad en la lógica del reino y reinado de Dios y de la vida. La proyección se convierte en criterio verificador del crecimiento de los estudiantes, que partiendo de la experiencia reflexionada y discernida, se manifiesta en la transformación de la propia vida y del entorno vital. Pero esta fase de interiorización no puede terminar con una transformación simple, sino que el mismo dinamismo transformador conlleva la experiencia celebrada, que introduce la dimensión festiva y comunitaria del encuentro gozoso por el acontecer de Dios, que hace que la experiencia sea expresada, comunicada y compartida con la expresión de vida y de la vida. Fase de evaluación y mejoramiento. En la lógica del método, es la experiencia valorada y evaluada. Es importante valorar que la evaluación en la ERE no se considera como aprobatoria del dominio sin más de concepto y habilidades procedimentales. La evaluación en la ERE es una mirada valorativa de lo realizado, para reflexionar y profundizar en el proceso vivido, sus pasos, sus dinámicas, la implicación personal y el proyecto de vida.